Mi madre me abandonó a los 6 años. Regresó 10 años después diciendo que me amaba. Pero yo grabé sus conversaciones secretas y descubrí que solo quería robarme mi herencia. Los expuse frente a mi abogado y nunca vieron venir lo que hice. Tengo 19 años. Estudio ingeniería en la universidad. Y hasta hace como 2 años pensaba que ya había superado todo lo que me pasó de niño. Pero la verdad es que lo que ocurrió cuando mi mamá volvió me demostró que hay cosas que uno nunca termina de procesar del todo. Supongo que debería empezar por el principio. Aunque es difícil porque no recuerdo mucho de mi papá, murió cuando yo era bebé. Tipo tenía menos de un año. Y dejó una herencia bastante considerable, o eso me dijeron después, porque obviamente cuando eres un bebé no tienes ni idea de esas cosas. Lo que sí sé es que mi mamá se quedó sola conmigo, y con todo ese dinero, y aparentemente las cosas estuvieron bien por unos años, o al menos eso es lo que me gusta pensar, porque no tengo muchos recuerdos claros de esa época, solo imágenes borrosas de estar en una casa que ya no reconozco y de una mujer que supongo era ella. Lo que sí recuerdo perfectamente, y créeme que me gustaría no recordarlo, es el día que me dejó con mi tío Douglas. Tenía 6 años, casi 7, y ella llegó un día con 2 maletas, una para ella y otra pequeña con mis cosas, y me dijo que iba a hacer un viaje de negocios y que me iba a quedar con el tío Douglas por un tiempo. Recuerdo que le pregunté cuánto tiempo, y ella solo sonrió y dijo, no mucho, cariño, solo unas semanas. Me acuerdo de ese detalle porque conté las semanas. Literalmente las marcaba en un calendario que el tío Douglas tenía en la cocina, y cuando llegué a 4 semanas y ella no volvía, empecé a preguntar, ¿cuándo viene mamá? Y mi tío solo decía, pronto, Kevin, pronto, pero nunca volvió. O sea, desapareció completamente, sin llamadas, sin cartas, nada, como si yo nunca hubiera existido para ella. El tío Douglas al principio intentó ser amable, supongo, pero se notaba que no quería tenerme ahí. Era el hermano menor de mi papá. Tenía como 30 y tantos años en ese momento. Soltero. Vivía solo en un departamento de 2 habitaciones que apenas le alcanzaba para él, y de repente tenía que hacerse cargo de un niño de casi 7 años que no paraba de preguntar por su mamá. Los primeros meses fueron raros. Él trabajaba todo el día en una oficina, no recuerdo exactamente en qué, y yo iba a la escuela, y volvía a un departamento vacío, donde había una nota pegada en la nevera, con instrucciones de qué comer y que hiciera la tarea. No había mucha conversación entre nosotros, la verdad. Él llegaba tarde. Cenábamos en silencio viendo televisión, y eso era todo. Pero al menos no era malo conmigo, simplemente era indiferente, como si yo fuera un mueble más en su casa. Eso cambió cuando pasó como 1 año y medio, y mi mamá seguía sin aparecer. El tío Douglas empezó a ponerse cada vez más resentido, y yo me di cuenta porque comenzó a hacer comentarios, tipo, tu mamá me dejó esta responsabilidad sin preguntarme, o yo no pedí criar al hijo de nadie. Al principio pensé que solo estaba desahogándose, ya sabes, que era normal que estuviera frustrado, pero luego los comentarios se volvieron más directos hacia mí, cosas como, si al menos fueras menos trabajo, o, tu papá me hubiera ayudado más si estuviera vivo. Y yo no sabía qué decir. Era un niño de 8 o 9 años. ¿Qué podía hacer? Intentaba ser lo menos molesto posible. Hacía mi tarea solo. Me preparaba mi comida cuando podía. Trataba de no hacer ruido, pero nada parecía ser suficiente para él. La cosa es que el tío Douglas nunca me pegó, ni nada físico, pero las palabras dolían igual, o tal vez más, no sé. Me decía cosas como que era un estorbo, que mi mamá seguramente se fue porque yo era demasiado difícil de manejar, que nadie me quería realmente. Y lo peor es que parte de mí empezó a creerle, porque si mi propia mamá me abandonó, ¿no sería porque había algo malo en mí? Pasé años pensando eso. La verdad, que yo era el problema, que si hubiera sido mejor hijo, más inteligente, menos problemático, ella no se habría ido. Ahora sé que eso es ridículo, que nada de lo que hizo fue culpa mía, pero cuando eres niño no procesas las cosas así. Simplemente te culpas a ti mismo porque es más fácil que aceptar que la gente que se supone debe quererte, puede simplemente decidir no hacerlo. Me enfoqué en la escuela, porque era lo único que podía controlar. Mis notas siempre fueron excelentes. No porque fuera un genio ni nada, sino porque estudiaba obsesivamente. Era mi forma de escape, supongo. Mientras estaba haciendo tarea o leyendo para algún examen, no tenía que pensar en mi mamá, ni en el tío Douglas, ni en lo miserable que era mi vida en ese departamento frío y silencioso. Los maestros me adoraban porque era el estudiante perfecto.
Siempre entregaba todo a tiempo, participaba en clase, ayudaba a otros niños, y creo que algunos de ellos intuían que algo no estaba bien en casa, pero nunca dijeron nada directamente, solo me daban esa mirada de lástima que odio, ya sabes, esa que te hace sentir que todo el mundo sabe que eres patético, pero nadie quiere hablar de ello. Las cosas cambiaron cuando tenía 14 años y conocí a Victoria. Nos pusieron juntos en un proyecto de ciencias, y al principio pensé que iba a ser como todos los otros trabajos en equipo donde yo terminaba haciendo todo, porque a los demás no les importaba, pero Victoria era diferente. Ella realmente trabajaba, tenía ideas interesantes, y lo más importante, me trataba como una persona normal, no como el niño raro sin mamá que todos sabían que era. Nos hicimos amigos rápido. Ella era de esas personas que tienen una energía contagiosa, siempre optimista, siempre viendo el lado bueno de las cosas. Y yo necesitaba eso desesperadamente en mi vida. Empezamos a pasar tiempo juntos fuera de la escuela, estudiábamos en la biblioteca, íbamos a comer hamburguesas los viernes, cosas normales que los adolescentes hacen, y para mí era como vivir en un mundo completamente diferente al del departamento del tío Douglas. Victoria me invitó a su casa como a los 2 meses de conocernos, y cuando entré, me quedé tipo congelado, porque su familia era exactamente lo que yo siempre había imaginado que debería ser una familia. Su mamá nos recibió con abrazos y preguntas sobre cómo nos había ido en la escuela. Su papá estaba en la sala, viendo el partido, pero se levantó para saludarme y preguntarme si me gustaba el fútbol. Su hermano menor estaba jugando videojuegos y me invitó a jugar con él, y todo era tan cálido y normal y lleno de vida que casi me pongo a llorar ahí mismo. Cenamos todos juntos, hablando y riendo, y me di cuenta de que eso era lo que me había estado perdiendo toda mi vida. Esa sensación de pertenecer a algo, de ser parte de una unidad donde la gente realmente se preocupa por ti. La familia de Victoria básicamente me adoptó después de eso. Empecé a pasar cada vez más tiempo en su casa. Al principio solo los fines de semana, pero luego también entre semana, y ellos nunca me hicieron sentir que era una carga o que estaba abusando de su hospitalidad. La mamá de Victoria, que insistía en que la llamara por su nombre, Marcela, siempre preparaba comida extra para mí. El papá, el señor Morgan, que después me enteré que era abogado, me ayudaba con mi tarea de matemáticas, y el hermano de Victoria me trataba como si fuera su hermano mayor también. Por primera vez en años, me sentía como si alguien realmente quisiera que yo estuviera ahí, no por obligación ni por lástima, sino porque genuinamente disfrutaban mi compañía. El tío Douglas no pareció importarle mucho que yo pasara tanto tiempo fuera de casa. Creo que hasta estaba aliviado de no tenerme ahí tanto. Para cuando tenía 15 años, básicamente solo dormía en su departamento, hacía mi tarea en casa de Victoria, comía con ellos, y luego volvía tarde en la noche cuando el tío Douglas ya estaba dormido o viendo televisión en su cuarto. Era una existencia extraña, tipo vivir en dos mundos completamente diferentes, uno oscuro y frío donde nadie realmente me quería, y otro lleno de luz y calor donde me sentía en casa. Obviamente elegía pasar el mayor tiempo posible en el segundo. Las cosas se mantuvieron así por casi 3 años. Yo iba cumpliendo años, mejorando en la escuela, pasando tiempo con Victoria y su familia, y el tío Douglas cada vez más distante y resentido, pero al menos ya no me molestaba tanto porque casi no nos veíamos. Había aprendido a vivir con el hecho de que mi mamá me había abandonado. No es que lo hubiera superado ni nada, pero había encontrado una forma de seguir adelante, de construir algo parecido a una vida normal a pesar de todo. Y luego, justo cuando estaba a punto de cumplir 17 años, ella volvió. Fue un sábado por la tarde. Yo estaba en el departamento del tío Douglas por una vez porque tenía que buscar unos documentos para solicitar una beca universitaria, y sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, mi mamá, casi 10 años después de haberme dejado. No la reconocí inmediatamente, la verdad, porque obviamente había cambiado. Se veía mayor. Tenía el pelo diferente. Pero cuando dijo mi nombre, Kevin, con esa voz, que de repente recordé perfectamente de cuando era niño, algo en mi pecho se apretó y sentí como si no pudiera respirar. Había un hombre con ella, alto, como de 40 y tantos años, bien vestido, que me miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella intentó abrazarme, pero yo me quedé congelado. No pude moverme. Solo la miré y pensé, ¿en serio? ¿Después de todo este tiempo simplemente apareces como si nada? Me dijo que se llamaba Lawrence, el hombre que estaba con ella, que era su esposo,
que se habían casado hacía como 2 años. Entraron al departamento sin que yo realmente los invitara. El tío Douglas estaba trabajando ese día y ella empezó a hablar rápido, explicando que había tenido que irse por problemas personales, que había sido muy difícil para ella, que siempre pensó en mí, que quería recuperar el tiempo perdido. Lawrence asentía a todo lo que ella decía, agregando comentarios tipo, «Tu mamá te extrañó mucho», o «Está muy emocionada de reconectarse contigo». Yo solo estaba ahí sentado en el sofá pensando, ¿me están tomando el pelo? ¿10 años y esa es la explicación que me dan? No supe qué decir, la verdad. Así que solo dije que estaba ocupado con la escuela y que tenía que irme pronto. Mi mamá dijo que entendía, que no esperaba que yo la perdonara inmediatamente, pero que esperaba que pudiéramos empezar de nuevo, conocernos otra vez. Me dio su número de teléfono. Me dijo que estaban viviendo en la ciudad, como a 1 hora de ahí, y que les encantaría verme pronto, tal vez llevarme a cenar o algo. Lawrence agregó que querían ser parte de mi vida, que la familia era importante. Me despedí de ellos de forma educada pero fría, cerré la puerta, y literalmente me deslicé por la pared hasta quedar sentado en el piso, temblando. Llamé a Victoria inmediatamente y le conté todo, y ella vino a recogerme en media hora. Victoria y su familia me ayudaron a procesar lo que había pasado. El señor Morgan, con su mentalidad de abogado, me hizo preguntas prácticas como, ¿te dijeron específicamente por qué volvieron ahora? ¿Mencionaron algo sobre tu herencia? Y yo no había pensado en eso, la verdad, pero cuando lo mencionó algo, hizo clic en mi cabeza. Yo iba a cumplir 17, y sabía que cuando cumpliera 18, tendría acceso a parte del dinero que mi papá había dejado, el resto cuando tuviera 25. ¿Sería posible que ella hubiera vuelto justo ahora por eso? Le dije al señor Morgan que no sabía, que tal vez estaba siendo paranoico, pero él me dijo que era bueno mantener los ojos abiertos, que la gente hace cosas extrañas cuando hay dinero de por medio. Mi mamá empezó a llamarme seguido después de ese día, tipo cada 2 o 3 días, siempre con mensajes alegres y cariñosos que se sentían completamente falsos viniendo de alguien que no había sido parte de mi vida en una década. Me invitaban a cenar, a pasar el día con ellos, decían que querían conocerme, que era importante para ellos ser una familia. Yo fui a un par de esas salidas. No sé por qué exactamente. Tal vez parte de mí todavía quería creer que ella realmente se arrepentía, que había vuelto porque me extrañaba. Íbamos a restaurantes caros. Ella y Lawrence pagaban todo. Me compraban regalos, ropa, gadgets, cosas que yo nunca había tenido, y todo el tiempo hablaban sobre el futuro, sobre cómo cuando yo fuera a la universidad ellos me ayudarían, sobre cómo éramos una familia ahora, pero algo se sentía mal, ya sabes, como cuando sabes que alguien te está vendiendo algo pero no puedes identificar exactamente qué. Lawrence hacía muchas preguntas. Sobre mi situación financiera, sobre la herencia de mi papá, sobre quién la manejaba ahora, sobre cuándo tendría acceso a ella. Mi mamá siempre cambiaba el tema cuando las preguntas se ponían demasiado directas, pero yo podía ver que ella también estaba interesada en las respuestas. Empecé a ser vago en mis respuestas, diciendo que no sabía mucho sobre esos temas, que el tío Douglas manejaba todo, que nunca había preguntado realmente. Eso parecía frustrarlos, pero intentaban no mostrarlo demasiado. Después de como 2 meses de estas salidas, empecé a notar un patrón. Cada vez que nos veíamos, la conversación eventualmente derivaba hacia el dinero, hacia mi futuro, hacia la idea de que yo necesitaba ayuda para manejar mi herencia cuando tuviera acceso a ella. Lawrence empezó a sugerir que él podría ayudarme, que él era bueno con las finanzas, que podía asegurarse de que yo no desperdiciara el dinero. Mi mamá apoyaba todo lo que él decía, agregando que ella solo quería lo mejor para mí, que habían pensado mucho en cómo ayudarme. Yo asentía y sonreía, pero por dentro estaba cada vez más seguro de que el señor Morgan tenía razón, de que esto no era sobre reconectarse conmigo, sino sobre el dinero. La confirmación llegó de la forma más estúpida posible. Había ido a su casa, un lugar grande y bonito que claramente les costaba mantener, y estaba en el baño cuando los escuché hablando en la habitación de al lado. No estaban susurrando exactamente. Supongo que pensaron que no podía oírlos por el ruido del agua, pero las paredes eran delgadas y yo básicamente pegué la oreja a la pared como en las películas. Lawrence estaba diciendo algo sobre que necesitaban asegurarse de que yo firmara los papeles antes de cumplir 18, que después sería más complicado porque yo tendría más control. Mi mamá respondió, preguntando si estaba seguro de que el plan funcionaría, y Lawrence dijo que sí,
que una vez que yo les diera poder sobre parte del dinero, podrían usarlo para salvar la casa y pagar sus deudas. Mi mamá sonaba preocupada. Decía que tal vez estaban siendo demasiado obvios, pero Lawrence la tranquilizó diciendo que yo era solo un niño, que no sospechaba nada. Salí del baño intentando actuar normal, pero por dentro estaba que explotaba. Una mezcla de rabia, tristeza y una especie de alivio torcido de que mis sospechas eran correctas, de que no estaba siendo paranoico. Terminé esa visita lo más rápido que pude, inventé una excusa sobre tarea y me fui. En el camino de regreso en el autobús, no podía dejar de pensar en lo patético que era todo. Mi mamá literalmente había vuelto solo por dinero. Ni siquiera le importaba yo como persona, solo como una forma de salvar su situación financiera. Y lo peor era que parte de mí todavía quería creer que tal vez me había escuchado mal, que tal vez había otra explicación, pero sabía que estaba mintiendo a mí mismo. Le conté al señor Morgan esa misma noche y él se puso serio inmediatamente. Me explicó que lo que estaban intentando hacer probablemente era legal en términos técnicos, si yo firmaba voluntariamente documentos, dándoles acceso a mi dinero, pero que era moralmente repugnante, y que yo no debería hacerlo bajo ninguna circunstancia. Me sugirió que empezara a grabar nuestras conversaciones, que aunque no podríamos usar las grabaciones legalmente sin su consentimiento, al menos tendría evidencia para mí mismo de lo que estaban haciendo. Me prestó una pequeña grabadora que tenía, y me enseñó cómo usarla discretamente. Las siguientes semanas fueron extrañas, yo seguía viéndolos, pero ahora con este objetivo secreto de conseguir evidencia clara de sus intenciones. Ellos intensificaron sus esfuerzos. Las invitaciones eran más frecuentes, los regalos más caros, y Lawrence empezó a ser más directo sobre el tema del dinero. En una de nuestras cenas, él literalmente sacó unos papeles, documentos legales que según él me ayudarían a preparar mi futuro financiero. Dijo que solo necesitaba firmar algunas cosas dándole autorización para actuar en mi nombre en ciertos asuntos financieros, que era normal, que así él podría invertir mi dinero y hacerlo crecer antes de que yo cumpliera 18. Yo dije que necesitaba pensarlo, que quería mostrarle los documentos al tío Douglas primero, y eso claramente no les gustó, pero no podían objetar sin ser demasiado obvios. La conversación que finalmente lo confirmó todo pasó como una semana después. Estábamos en su casa otra vez, y Lawrence pensó que yo estaba distraído viendo televisión en la sala, mientras ellos hablaban en la cocina, pero yo había dejado la grabadora escondida en un estante cerca de donde ellos estaban. Después, cuando escuché la grabación con el señor Morgan, podíamos oírlos claramente discutiendo sobre cómo convencerme. Lawrence decía que necesitaban al menos $50,000. Para evitar que el banco les quitara la casa, mi mamá preguntaba si estaba seguro de que yo tenía acceso a tanto dinero. Lawrence respondía que según su investigación, yo tendría acceso a 100,000 cuando cumpliera 18, y el resto, varios cientos de miles más, cuando cumpliera 25. Mi mamá sonaba culpable. Decía que se sentía mal manipulando así a su propio hijo, pero Lawrence le recordaba que ellos lo necesitaban, que yo estaría bien de todas formas porque todavía me quedaría mucho dinero. El señor Morgan me ayudó a planear lo que seguía. Decidimos que la mejor opción era confrontarlos directamente, pero con él presente como mi representante legal, y dejarles claro que yo sabía exactamente lo que estaban haciendo. Organizamos una reunión en un café neutral. Les dije a mi mamá y Lawrence que quería hablar sobre los papeles, que había tomado una decisión. Ellos llegaron emocionados, claramente pensando que iban a conseguir lo que querían, y la cara que pusieron cuando vieron al señor Morgan sentado conmigo fue casi cómica, como si alguien les hubiera echado agua fría encima. Lawrence intentó actuar casual. Preguntó quién era el señor Morgan, y yo expliqué que era mi abogado y que estaba ahí para asegurarse de que yo entendiera todo correctamente. Mi mamá se puso pálida. Creo que en ese momento se dio cuenta de que las cosas no iban a salir como esperaban. El señor Morgan fue profesional pero firme. Les dijo que él había revisado los documentos que habían intentado que yo firmara y que había varias cláusulas problemáticas que básicamente les darían control casi total sobre mi dinero. Lawrence intentó explicar que solo estaban tratando de ayudar, pero el señor Morgan lo interrumpió, diciendo que él tenía evidencia de que sus intenciones no eran exactamente altruistas. Fue ahí donde decidí ser directo. Les dije que los había escuchado en su casa, que sabía sobre sus deudas, sobre la casa, sobre todo su plan. La cara de mi mamá era de horror absoluto. Lawrence intentó negarlo, decir que yo había malinterpretado, pero yo saqué la grabadora y puse una parte de la conversación que habían tenido en la cocina.
Escuchar sus propias voces hablando sobre manipularme para sacarme el dinero mientras ellos estaban sentados ahí enfrente. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que lo sentía mucho, que las cosas se habían salido de control, que ella realmente quería reconectarse conmigo, pero que tenían problemas financieros graves y no sabían qué hacer. Lawrence, por otro lado, se enojó. Dijo que yo era un niño malagradecido, que ellos habían gastado dinero en mí durante meses, que yo les debía al menos consideración. El señor Morgan lo detuvo inmediatamente. Le dijo que cualquier gasto que hubieran hecho en mí había sido voluntario y que no me creaba ninguna obligación hacia ellos, y que si seguía con esa línea de argumentación, podríamos considerar acciones legales por intento de fraude o manipulación de un menor. Le dije a mi mamá, y puedo recordar exactamente lo que dije, porque había practicado las palabras durante días, que ella había tenido 10 años para ser mi madre, 10 años para estar ahí para mí, para ayudarme, para simplemente llamarme y preguntar cómo estaba, que había elegido no hacer nada de eso, y que la única razón por la que había vuelto era porque necesitaba algo de mí, que eso no era ser una madre, eso era ser una oportunista, y que yo no iba a darle ni un centavo de mi dinero, ni ahora ni nunca, que si tenía problemas financieros necesitaba resolverlos ella misma como una adulta responsable, no intentando manipular al hijo que abandonó. Lawrence trató de argumentar un poco más, pero el señor Morgan fue muy claro. Les dijo que si intentaban contactarme otra vez o si continuaban con cualquier tipo de acoso o manipulación, tomaríamos acciones legales. Les mostró documentos que había preparado, básicamente órdenes de restricción que yo podía solicitar si era necesario. Mi mamá lloraba cada vez más fuerte. Repetía, lo siento, una y otra vez, pero eran palabras vacías. Ya sabes, no lo sentía por lo que me había hecho, lo sentía porque la habían descubierto. Si yo hubiera firmado esos papeles sin sospechar nada, si les hubiera dado acceso a mi dinero, ¿crees que estaría ahí llorando y disculpándose? No lo creo. Les dije que se fueran, que no quería volver a verlos, y ellos se fueron. Lawrence todavía intentaba parecer digno e indignado, pero mi mamá solo se veía destruida. Y una parte muy pequeña de mí sintió lástima por ella, pero luego recordé que ella había tenido tantas oportunidades de hacer lo correcto, no solo con respecto al dinero, sino con todo, con simplemente ser mi mamá, y había fallado cada vez. La lástima desapareció bastante rápido. Eso fue hace, como 2 años. Cumplí 18 hace poco. Tuve acceso a la primera parte de mi herencia, y el señor Morgan me ayudó a configurar todo correctamente, con inversiones y un plan financiero que asegura que el dinero dure y crezca. Estoy en la universidad ahora, estudiando ingeniería como dije al principio, y las cosas están bien, supongo. El tío Douglas y yo todavía no tenemos una gran relación, pero al menos ya no vivo con él, así que no tenemos que lidiar tanto el uno con el otro. Él nunca me pidió disculpas por cómo me trató todos esos años, pero tampoco espero que lo haga. Algunas personas simplemente no son capaces de ese tipo de reflexión. Victoria sigue siendo mi mejor amiga, y su familia, bueno, ellos son mi verdadera familia, más que cualquier persona con la que comparta sangre. El señor Morgan me dijo hace poco que está orgulloso de cómo manejé toda la situación con mi mamá, que muchos chicos en mi posición habrían caído en la manipulación o habrían cedido por culpa o por la esperanza de reconectarse con sus padres. Yo no sé si hice lo correcto exactamente. A veces todavía me pregunto si debería haberle dado una oportunidad real, pero luego recuerdo que ella no volvió por mí, volvió por mi dinero, y eso lo dice todo. Mi mamá intentó contactarme una vez más hace unos meses, un mensaje largo por correo electrónico diciendo que había terminado con Lawrence, que se había dado cuenta de que él la había manipulado a ella también para intentar conseguir mi dinero, que ella realmente quería ser parte de mi vida sin ningún interés económico. No le respondí, y bloqueé su correo. Tal vez sea cruel, no lo sé, pero después de todo lo que pasó, simplemente no tengo la energía emocional para darle otra oportunidad de decepcionarme. Ya tuve suficiente decepción de esa mujer para toda una vida. Ahora estoy enfocado en mi futuro, en terminar la carrera, en construir algo con mi vida que mi papá hubiera estado orgulloso de ver. Nunca lo conocí, pero a veces siento que le debo algo. Ya sabes, porque él trabajó duro para dejar ese dinero, probablemente pensando que sería para asegurar mi futuro, y yo quiero honrar eso usándolo bien, no dejando que gente codiciosa como mi mamá y Lawrence lo desperdicien. La vida es extraña, la verdad. A veces las personas que deberían amarte son las que más te lastiman.
Y las personas que no tienen ninguna obligación contigo son las que terminan salvándote. Aprendí eso de la forma difícil, pero al menos lo aprendí.